Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 51 de Biogeografía. Continuamos con el estudio del área de distribución. Bien, el componente geográfico físico del área de distribución ha recibido mayor atención y su delimitación se realiza mediante diferentes técnicas o métodos cartográficos. Cabe destacar que en su mayoría las especies animales no están fijas al sustrato ni en contacto físico mutuo, por lo cual la delimitación de su área de distribución tiene un componente subjetivo inevitable. Tenemos aquí una forma de expresar el área de distribución y se notan entonces puntos de avistamiento donde se encontró el taxón hipotético. Tenemos unos pocos en la parte, digamos, media de África, otros en la parte media oriental y otros en la parte sur. O bien en el lado derecho, en la imagen aparecen sitios de avistamiento del alce de Suecia. Noten ustedes que es más denso el avistamiento de ellos en la parte sur de este país. O bien otro ejemplo es el de la nube delimitada, es decir, se marcan los sitios de avistamiento del taxón que se esté considerando y después se encierran en una, mediante el trazo de una línea continua, y aquí podemos apreciar que hay un par de áreas que tienen esa característica. Una es bastante más pequeña, se encuentra en la parte noroccidental de Suecia, y la otra es muchísimo más grande y abarca básicamente toda la mitad centro-oriental del área y sur también. En este caso tenemos el uso de retícula. En ella se trazan una serie de cuadrantes y en ellos, en cada cuadrante se indica si se encontró la especie que se esté considerando o no, o el número de ejemplares que se usó como base para determinar que la especie estaba presente ahí. Noten ustedes esto, entonces es un taxón de Inglaterra e Irlanda. Y en el otro caso estamos hablando de un roedor, una ardilla Sciurus carolinensis, y también se ha identificado su área de distribución mediante esta técnica de retícula. Esto es básicamente como describir el área o una imagen a partir de los píxeles que se tengan. Existe otro método cartográfico que se llama propincuidad, y en él se establecen entonces o se enlazan los puntos de observación y se obtienen así entonces círculos o áreas que tienen cierto componente circular que delimitan el área de distribución. En este caso se consideró importante distinguir dos áreas. Una de ellas, la menor, está en la parte centroafricana, y la otra, la mayor, está en la parte oriental y sur de este continente. Y noten ustedes que en esta, pues claramente se distingue un subconjunto en la parte norte, que es relativamente pequeño, y otro subconjunto en la parte sur, que es mucho más grande. Sin embargo, no se les ha individualizado como diferentes áreas de distribución. Bien, ahora esto es bastante significativo. Pasar de un objeto unidimensional, es decir, de puntos, a uno bidimensional, áreas, es de necesidad un proceso subjetivo. La biología del taxón y la información geográfica ayudan a trazar límites menos artificiosos. En este caso, nuevamente se pone el avistamiento del taxón hipotético, y uno podría entonces, de una manera subjetiva, delinear los puntos, las áreas que consideremos que pueden marcarse de esta manera. Pero repito, nosotros tomaríamos la decisión, y esto es un componente subjetivo. Si combinamos no solo la información geográfica con los hábitos o la biología de la especie, pues podemos entonces trazar límites más precisos, pero el objeto o el
la condición de subjetividad no se elimina nunca. Bien, respecto al ARDI, trataremos en esta serie de videoclases los diferentes atributos o rasgos que tiene. Entre ellos están los rasgos que son configuracionales o posicionales, que incluyen tamaño, forma, posición geográfica y continuidad o discontinuidad. Los geográfico-físicos y bióticos y los estructurales, que básicamente se refieren a la distribución de los recursos y a la disponibilidad de los recursos. Bien, el tamaño, su extensión solo se expresa cualitativamente, es decir, grande o pequeño, no hay una referencia o un estándar al que uno pueda referirse para establecer si el tamaño es pequeño o grande o lo que sea. Otro aspecto a distinguir es que no hay una relación entre el tamaño de los individuos y el tamaño del área de distribución. Así, por ejemplo, una pulga puede tener un área de distribución mayor que la de un elefante. Y con respecto a la forma, pues es enormemente variada. Con relación a la posición geográfica, la latitud es más significativa que la longitud. Por lo tanto, existen áreas tropicales, templadas y frías. La latitud en general establece también qué tanta energía solar se llega a un área en particular, por ello su importancia. Otros términos descriptivos aplicados a las áreas de distribución con relación a este carácter son cosmopolita, circumboreal, mésica, circumtropical o pantropical. Es decir, si se encuentra en diferentes lugares, incluso diferentes continentes, es claramente cosmopolita. Si se encuentra, por ejemplo, sobre todo en el norte de Europa y Asia, pues va a tener una distribución circumboreal. Mésica si ocupa una región templada y circumtropical o pantropical si se encuentra en los trópicos. Ahora, otros conceptos que se han aplicado a las áreas de distribución y a las especies es el de endémica. Se trata de una especie que es propia de un cierto lugar. Este lugar puede ser grande, pequeño o muy pequeño. Este es un rasgo geográfico particular. Por ejemplo, una montaña o una planicie o algo así. Si una especie se le dice que es mésica, se entiende que es una especie propia de clima templado. Si se dice que una especie es ipsófila, entonces se considera que es una especie que vive en las tierras altas o en general en zonas montañosas. En cambio, si es braquífila o de tierras bajas, sería una condición contrastante, o puede estar en el Pacífico, en la parte indopacífica de este océano, o en el Atlántico, o en Australasia, o en Australes, diferentes términos que refieren a la posición del área y los aspectos geográficos del área de distribución que ocupa dicha especie. Tenemos aquí ejemplos de distribución de algunas especies en particular. Son mamíferos, ratones. Notemos por ejemplo, que tiene un área de distribución de una forma muy curiosa, con una, digamos, parte basal central que llega o está más o menos en la faja volcánica transmexicana y de ahí emite brazos o tres brazos, uno hacia la derecha que corresponde básicamente a buena parte de la planicie costera del Golfo, otro hacia el noroeste que corresponde principalmente a la Sierra Madre Occidental y otro en la parte occidental, en la parte occidental de México, frente a California y hasta Jalisco. Otro ejemplo más es el de otro ratón que se llama Sigmodon alleni. Están representados aquí sus mandíbulas con sus dientes peculiares que tienen y esta se encuentra principalmente en la región pacífica de nuestro país, diríamos centropacífica. Aquí está, en esta diapositiva está representada el área de distribución de una especie boreal
es el pájaro carpintero. Y en la imagen de la derecha, el área de distribución de una especie eh, que vive en áreas templadas o tropicales. Nótese claramente, hay una pequeña parte en el suroeste de Europa y otra en el sureste asiático. Nuevamente otro ejemplo de área es otro ratoncito que se llama Sigmodon hispidus y tiene un área de distribución prácticamente continua en el sureste de Estados Unidos, básicamente 2/3 o los tercios occidentales de México, todo Centroamérica, con una pequeña excepción en la parte sur de Panamá y otras pequeñas áreas de distribución en la parte norte de Sudamérica. Gracias por su atención.